Ahora, la pregunta inmediata que capaz ustedes estarán haciendo, amigos, es, bueno, ¿por qué el pastor no dice directamente quién es este poder? Bueno, yo lo voy a decir directamente. Pero, amigos, quiero que ustedes presten atención porque esto lo vamos a comenzar a estudiar o lo vamos a continuar estudiando de forma especial el lunes que viene. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista 1220 AM. Estos días no hemos podido compartir con ustedes programas en vivo, así que hemos estado compartiendo programas que ya se habían emitido anteriormente y fueron grabados, pero hoy nuevamente estamos con ustedes en vivo para seguir estudiando la Palabra de Dios. Está conmigo aquí Esteban, así que ¿cómo estás, Esteban? Muy bien, pastor, muy buenas tardes. También buenas tardes, apreciados oyentes. Muy bien, vamos a continuar, amigos, estudiando acerca de las profecías del libro de Daniel. Acuérdense que hemos estado repitiendo a propósito un programa. Podíamos haber repetido otro programa, pero quisimos repetir el programa de Daniel 7 para que ustedes pudieran comprender un poco mejor acerca de esta profecía impresionante que está en la Biblia. Y de forma especial ahora vamos a hacer un breve repaso y luego seguir avanzando con algo que aparece en esta profecía de Daniel 7, que es muy importante y tiene que ver con tu salvación, con mi salvación, con la salvación de tu familia, de mi familia y de las personas que están involucradas, evidentemente, que están vivas en este mundo, podríamos decirlo claramente. Así que, ¿qué te parece, Esteban, si vamos a hacer un repaso muy rápido acerca de esto que aparece en Daniel capítulo 7? Vamos a mencionar algunas cosas de Daniel capítulo 2, entonces podemos avanzar con un tema que quiero compartir con ustedes. Muy bien. En primer lugar, la Biblia enseña, por supuesto, que Daniel era un profeta de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice la Biblia en Daniel capítulo 7 que Daniel tuvo un sueño que le envió Dios en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, cuando Belsasar, ¿te acuerdas, Esteban, que Belsasar era el que vio junto a muchos de sus invitados en una fiesta una mano que escribió Mene Mene Tekel Uparsin? Bueno, de Belsasar está hablando la Biblia, que en su primer año de reinado Daniel tuvo un sueño. En el sueño, tal como lo hemos estudiado anteriormente, había 4 grandes bestias que combatían, dice la Biblia, en el gran mar. No vamos a poder ver todos los detalles ahora, pero yo he explicado un poco acerca de qué significan estos símbolos. No recuerdo si les he compartido a ustedes qué significa el gran mar, pero hay varias partes en la Biblia en donde muestran claramente que donde hay aguas significa que hay muchedumbres, naciones, lenguas, pueblos. O sea que en alguna parte del mundo donde habría mucha población, empezarían a combatir 4 grandes bestias, porque esa población está representada por este gran mar. No nos vamos a detener aquí, pero quiero continuar. Había 4 bestias, una que se parecía a un león, otra que se parecía a un oso, a un leopardo, y otra que no se describe a qué cosa se parecía, sino sencillamente se menciona que era espantosa y terrible, que tenía dientes de hierro y tenía algunas otras características. Vamos por parte. El león tenía, dice, alas como de águila, y después el oso dice que tenía un costado más alto que el otro. Esto está en Daniel capítulo 7, amigos. Luego ese oso tenía 3 costillas en su boca. Había un leopardo también, que era la tercera bestia, con 4 alas y 4 cabezas. Cosas raras, Esteban, ¿no? Muy raras, extrañas. Muy extrañas. Y después, mucho más extraña, una bestia, cuarta, que Daniel ni sabe con qué compararla, sencillamente dice que era diferente, era espantosa y terrible, con dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Y sería bueno que nosotros recordemos las fechas. El león, que representaba evidentemente a Babilonia, va desde del 605 al 539 a.C. Luego el oso, que representa a Medo-Persia, va desde el 539 hasta el 331 a.C.
Luego el leopardo, que representa a Grecia, va desde el 331 al 168 a.C. Y la cuarta bestia representa a Roma, que va desde el 168 al 476 después de Cristo. Ahora, es interesante que esta misma secuencia, tal como lo vimos anteriormente, está en Daniel capítulo 2. ¿Recuerdas, Esteban? Con la estatua. Exactamente, la estatua de Nabucodonosor, que ¿cuántos metales había? 4 metales. 4 metales. Teníamos la cabeza de oro, que representaba a Babilonia. Tenemos el pecho y los brazos de plata, que representaba a Medos y persas. Muy bien, a Medo-Persia. Después el vientre y los muslos de bronce. A Grecia. A Grecia, y las piernas de hierro, que representaban a Roma. Hasta aquí, amigos, tenemos 4 poderes que gobernarían al mundo, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, hasta aquí meramente fue un repaso, pero vamos a ver qué más es lo que dice claramente la Biblia en Daniel capítulo 7 y que nosotros tenemos que conocer bien, amigos que nos escuchan. La Biblia dice que vendría un quinto poder. ¿Cómo es esto de un quinto poder? Bueno, en primer lugar teníamos el primer poder Babilonia, segundo Medo-Persia, tercero Grecia, cuarto Roma, pero vendría un quinto poder, y que en los días de ese quinto poder ocurriría la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cuál es este quinto poder? En Daniel capítulo 2, ese quinto poder es representado por los pies de la estatua, que están compuestos de hierro y de barro de alfarero, dice. Ahora, en Daniel capítulo 7, ese quinto poder es representado por un cuerno pequeño, dice la Biblia, que le sale a la cuarta bestia. Ahora, antes de continuar, quiero decir algo. Quizás tú te estés preguntando en este momento, ¿por qué es tan importante que tú y yo sepamos esto? ¿Qué relevancia puede tener para nosotros hoy, que estamos viviendo en el siglo XXI, la historia de estos imperios mundiales que ya ocurrieron? Ahora, amigos, la Biblia enseña que en los tiempos de este quinto poder es cuando ocurriría la segunda venida de Jesús. Recién hemos mencionado 4 poderes mundiales, que son 4 reinos representados por 4 metales en Daniel capítulo 2 o por 4 bestias en Daniel capítulo 7. Ahora, siendo que a fin de prepararnos cada uno de nosotros, Dios quiere que comprendamos el momento de la historia donde estamos viviendo, ahora mismo por supuesto, y de esa forma poder discernir los tiempos y los pocos eventos que restan suceder antes de la segunda venida de Jesús, necesitamos por lo tanto conocer más de cerca de este quinto poder, durante el cual dice la Biblia que ocurrirá la segunda venida de Jesús. Así que, ¿qué te parece, Esteban, si de aquí en más, por lo menos hoy, y vamos a continuar también el lunes, estudiamos en profundidad algunas cosas importantes de este quinto poder? Sería bueno, ya que eso nos ayudaría a nosotros a ampliar nuestro conocimiento con respecto a lo que son los tiempos en los cuales nos encontramos hoy en día. Exactamente, y no tenemos que ser engañados, necesitamos conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que miren, en Daniel capítulo 7, este quinto poder, como mencionamos, está representado por un cuerno pequeño. Ahora, la pregunta inmediata que uno se hace es, ¿quién es este quinto poder? Porque nosotros sabemos que la estatua, que tenía 4 metales, la cabeza era Babilonia. Sabemos que los pechos y los brazos de plata eran los medopersas. El vientre y los muslos de bronce eran Grecia. Las piernas representaban a Roma. Pero, ¿quién es? ¿Qué poder es el que está representado por estos pies que son una mezcla de hierro y barro? Algo de esto nosotros hemos hablado acerca de las 10 naciones en las que se dividió Roma, ¿verdad? Pero hay algo más que aparece en Daniel capítulo 7, porque ahí en Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias, donde una es Babilonia, la otra es Medo-Persia, la otra es Grecia, la otra es Roma, y aparece ahora en escena algo diferente. ¿Será que podemos identificar a ese cuerno pequeño? Miren, la respuesta está en la Biblia y la respuesta por supuesto es sí. Vamos a leer Daniel capítulo 7 versículo 19 y vamos a avanzar porque tenemos varias cosas para compartir con ustedes. Dice el versículo 19 lo siguiente: entonces, dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que es tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras y hollaba con sus pies. Y las sobras hollaba con sus pies, dice. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro, que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía, fíjate Esteban,
ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Es interesante, este cuerno era pequeño pero parecía más grande que sus compañeros. Más adelante dice que evidentemente se hizo más grande. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora vamos por partes. ¿Qué representan estos 10 cuernos, crees tú, Esteban? Me imagino que son 10 reyes también. 10 reyes. La misma Biblia dice en Daniel capítulo 7, versículo 24. ¿Puedes leerlo tú, Esteban? Daniel 7, 24. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjate, Esteban, que ahí dice claramente, cuando el ángel le muestra la interpretación de esta profecía, le dice claramente que los 10 cuernos significan 10 reinos. Dice que de aquel reino, ¿cuál era? El cuarto reino era Roma. De Roma se levantarán 10 reyes. Ahora, ¿habrá algún paralelismo con Daniel capítulo 2, donde las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, luego siguiendo hacia abajo en la estatua, aparecían 10 dedos? Por supuesto. Que evidentemente eran las 10 naciones en las que se dividió Roma. Es así. Por supuesto que esto está totalmente relacionado. Entonces, ¿qué representan los 10 cuernos? 10 reinos, 10 naciones, que evidentemente son las 10 tribus bárbaras, las principales 10 tribus bárbaras que se dividieron Roma, que incursionaron dentro del territorio romano y luego se lo dividieron cuando Roma cayó en el 476 después de Cristo. Ahora, viene una pregunta muy importante y es, de las 4 bestias que vio Daniel, porque vio claramente 4 bestias, ¿cuál le llamó más la atención? ¿Tú qué crees, Esteban? ¿Cuál de las 4 le llamó más la atención? La Biblia lo menciona, ¿no? Creo que fue la 4ª bestia. La 4ª bestia. ¿Saben dónde menciona esto la Biblia? En la Biblia lo menciona en el capítulo 7, versículo 19 de Daniel. Dice ahí Daniel, entonces, a ver, quiero aclarar algo. Él quedó sorprendido. Al final del capítulo vemos que él quedó sorprendido por todo esto. Pero hay algo que lo sorprendió mucho más. Porque dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea que Daniel de forma especial tuvo deseos de ver qué significaba o ver más detalles acerca de esta 4ª bestia. Ahora la pregunta que deberíamos hacernos, amigos, es ¿qué había en esta 4ª bestia que era tan diferente de las demás? Y cuando uno va al versículo 8, uno puede ver, y también en el versículo 20, qué tenía esta 4ª bestia que llamó la atención de Daniel. Vamos a leer entonces Daniel capítulo 7, versículo 8. Ahí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño. ¿Cómo era el cuerno? ¿Grande o pequeño? Dice. Pequeño. Pequeño. Otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahora, ¿cuántos cuernos había antes de aparecer el cuerno pequeño? 10. 10. Y después apareció otro cuerno. Pequeño, más pequeño que sus compañeros, pero vamos a ver que dice que era mayor realmente, tenía más poder. Y este cuerno pequeño, si ya había 10 antes, este cuerno pequeño sería el número 11. O sea que en algún momento esta bestia tiene 11 cuernos, no solo 10. Y ahora vamos a identificar a este cuerno pequeño, amigos. ¿Quién es el cuerno pequeño? He aquí dice, otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una característica importante, y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjense que él, o sea Daniel, quería saber acerca de ese cuerno pequeño que se había levantado, que aunque era pequeño era más fuerte que sus compañeros, y del cual dice la Biblia en el versículo 20 de Daniel 7, dice que delante de él habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Quién es este cuerno pequeño? Amigos, para poder contestar quién es este cuerno pequeño, qué poder mundial representa este cuerno pequeño, nosotros debemos estudiar atenta y detenidamente Daniel capítulo 7 para saber quién es este poder. Miren, el cuerno pequeño, dice la Biblia, es quien tendría poder y autoridad para gobernar el mundo, y lo hemos visto anteriormente, y perseguir al pueblo de Dios. Incluso podemos encontrar varias características
Especialmente yo voy a enumerar ahora apenas 9 características de este cuerno pequeño que nos ayudarán a identificarlo, amigos. Realmente podemos encontrar más cantidad de características, Esteban, pero vamos a propósito a mencionar solo estas por ser las que entiendo yo y la Biblia lo presenta así, son las más destacadas. Pero antes de ir a las características de este cuerno pequeño, para luego de estudiarlas, confirmar en la historia quién es este cuerno pequeño, necesitamos repasar algo antes. Pregunto, Esteban, ¿estamos viviendo los tiempos del Imperio Babilónico? No. Bien, después del Imperio Babilónico vinieron los medopersas. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos viviendo los tiempos del Imperio Medo-Persa? No. Tampoco. El Imperio Medo-Persa también tuvo su fin, y después del Imperio Medo-Persa se levantó otro imperio. ¿Cuál es, amigos que nos escuchan? El Imperio de Grecia. Muy bien, el Imperio de Grecia. Ahora, ¿estamos viviendo los tiempos del Imperio griego? Hoy por hoy, no. No. Hemos heredado cosas del Imperio griego, hemos heredado cuestiones de la filosofía griega, hemos heredado cosas, pero como tal el Imperio griego dejó de existir en el año 168 a.C., especialmente a través de una famosa batalla que hemos estudiado el otro día, que es la batalla de Pydna, cuando las legiones romanas aplastaron a las falanges griegas. Entonces Roma, que es el cuarto poder que aparece en la Biblia, pasó a tener el dominio mundial y convirtiéndose de esa forma en el Imperio Romano o la potencia mundial de ese entonces. Entonces, tampoco estamos viviendo los tiempos del Imperio griego, porque el Imperio griego, repasemos, dejó de existir en el 168 a.C. y hoy estamos viviendo en el 5 de mayo del 2017 después de Cristo. O sea que hay varios años de diferencia. Muchísimos. Después del Imperio griego, acabo de mencionar, y ustedes lo saben, amigos, vendría el Imperio romano, ¿verdad? El Imperio romano. Ahora, ¿el Imperio romano sigue existiendo hoy o no? No sé si decir que sí o que no. A ver, decídete por una de las dos. Vamos a decir que sí. Y bien, vamos a decir que sí, dijiste, Esteban. Pero ¿te acuerdas, Esteban, que hemos estudiado también que el Imperio Romano tuvo fin? Especialmente en un año, cuando las 10, exactamente, cuando se dividió el Imperio Romano ya dejó de ser el Imperio Romano. Pasó a ser otra cosa, y creo que es a eso a lo que te estás refiriendo. Y a eso es lo que vamos a ir ahora, amigos. A estudiar, estamos mostrando esto para mostrar quién es el cuerno pequeño, qué poder es el cuerno pequeño. Pero entonces, Roma también dejó de existir, porque existió desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En esos más de 600 años de historia del Imperio Romano sucedieron muchas cosas, pero el Imperio Romano cesó. O sea que hoy tampoco estamos viviendo en los tiempos del Imperio Romano. Hoy estamos viviendo, se podría decir, en los tiempos de un quinto poder, o del poder que vendría después del Imperio Romano, representado por los pies, que son una mezcla de hierro, que representa el Imperio Romano, y barro, que representa otro poder, del cual ahora vamos a ver. Y también estamos viviendo en los tiempos que, de acuerdo a la Biblia, no son los tiempos de la cuarta bestia, tampoco son los tiempos de los 10 cuernos que le salieron a la bestia, sino los tiempos de otro cuerno que salió, dice la Biblia, de la bestia, un cuerno pequeño que tenía ciertas características, y en los tiempos de ese cuerno pequeño, dice la Biblia que Jesús viene por segunda vez. ¿Entiendes, Esteban? Y entienden, amigos que nos escuchan, por qué es tan importante estudiar esta profecía. Necesitamos comprender quién es el cuerno pequeño para no ser engañados. Entonces vamos ahora sí a ir a las características. ¿Qué te parece, Esteban? Perfecto. Miren, aquí tengo 9 características y me gustaría que ustedes presten muchísima atención, amigos. En estos últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a tratar de resumir estas características y vamos a continuar el día lunes con más detalles, o mejor dicho, detallando más toda esta información para que ustedes puedan comprender bien. Primer característica, dice la Biblia que el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos. ¿Dónde dice eso? Daniel capítulo 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea que, ¿salió de entre los 10 cuernos, sí o no? Sí. Segunda característica. Ahora vamos a ver qué significa todo esto, amigos. Y acuérdense, no nos va a dar el tiempo ahora para ver todos los detalles. Vamos a continuar el día lunes, así que no se pierdan el programa del día lunes. Segunda característica. El cuerno pequeño surge después de que los 10 cuernos primeros ya estaban establecidos.
porque dice en el versículo 24 de Daniel 7, que tras ellos se levantará otro. O sea que ahí vemos otra característica de este cuerno pequeño, que es que se levantaría después que los 10 cuernos primeros estuvieran establecidos. O sea, ¿se levantó después o antes, Esteban, el cuerno pequeño? Después. Después. Entonces, repasemos. Se levanta de entre los 10 y se levanta después que ya estaban los 10. Tercer característica. El cuerno pequeño, dice la Biblia, que arrancó 3 de los 10 primeros. Es interesante. Dice la Biblia en el versículo 8 que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía delante de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en el versículo 20 también dice que del otro que había salido, dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante de él, delante del cual habían caído 3. O sea que claramente delante del cuerno pequeño habían caído 3, y evidentemente cayeron después del surgimiento del cuerno pequeño. O sea que el surgimiento del cuerno pequeño tuvo que ver con la caída de estos 3. En el versículo 29 también dice lo mismo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. O sea que ese sería el versículo 24, ¿verdad? 24, y dice, al cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que es clara la Biblia con respecto a que quién es el que tiró por tierra o derribó a 3 de los 10 cuernos. El cuerno pequeño. El cuerno pequeño, que lo aclara en el versículo 24, dice, y a 3 reyes derribará. Ahora, vamos 3 características. Son 9 características más o menos que quiero destacar aquí. Cuarta característica. Dice que este cuerno pequeño parecía más grande que sus compañeros. Eso está en el versículo 20, Esteban. Al final dice que tenía ojos como de hombre, boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. No era pequeño, pero parecía más grande. Ahora, por otro lado, quinta característica. El cuerno pequeño poseía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Más adelante dice también que hablaría palabras contra el Altísimo, lo cual vamos a explicar un poco más adelante qué significa que habla palabras contra el Altísimo. Pero dice en el versículo 8, esta característica de Daniel 7, dice, sobre el cuerno pequeño, dice que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. También lo mismo se repite en el versículo 20, donde dice que tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 25 dice claramente, y hablará palabras contra el Altísimo. Yo les quiero adelantar un poquito, pero hablar palabras contra el Altísimo en este contexto bíblico, y luego lo vamos a estudiar mejor, significa que comete blasfemias. Y luego vamos a explicar qué significa que este cuerno comete blasfemias. Sexta característica. Este cuerno pequeño dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Amigos, eso está en el versículo 21 y en el 25. Dice en el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Está claro que el cuerno pequeño, Esteban, haría guerra contra los santos del Altísimo, o no queda muy claro? Está muy claro, porque dice que haría guerra contra el Altísimo y los iría a ir venciendo. Y los iría a ir venciendo. Incluso dice la Biblia, ¿por cuánto tiempo? Voy a ir a la séptima característica. ¿Por cuánto tiempo estos santos del Altísimo serían entregados en la mano de este cuerno pequeño? Y dice la Biblia en el versículo 25 al final, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Te acuerdas que hemos estudiado acerca de qué significa esto, tiempo, tiempos y medio tiempo? Por supuesto. Son 3 tiempos y medio que equivalen a 3 años y medio proféticos, que cuando uno hace la cuenta da exactamente 1260 años. Esto es algo muy importante. Pero también dice la Biblia, octava característica, que este cuerno pequeño trataría de cambiar los tiempos y la ley. Esto es algo sorprendente, porque dice luego en el versículo 25 que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, algo más, una novena característica, y es una característica dentro de todas, yo creo que es la mejor, porque todas estas características que tienen implica violencia e implican cosas contra Dios. Pero esta característica que viene ahora, que se encuentra en el versículo 26, que te pediría a ti, Esteban, si lo puedes leer, es la que muestra que se le pone fin a este cuerno pequeño.
Dice así: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bien, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Podemos ver que la Biblia claramente identifica el cuerno pequeño con ciertas características? Sí. Así como identificó a Babilonia con ciertas características, identificó a Medopersia con ciertas características, identificó a Grecia con ciertas características, identificó a Roma con ciertas características. También identifica a este quinto poder que surgiría después del Imperio Romano como tal, que también tendría ciertas características. Pastor, y una pregunta, ya que usted comenzó a hablar sobre las características y seguramente nos va a llevar al meollo del asunto, ¿verdad? Sí. Yo quiero preguntarle, ¿será que Dios también tiene una sola iglesia verdadera y con sus características en la Biblia? Exactamente, Esteban, así es. En la Biblia una y otra vez se menciona las características de esa iglesia. Pero es interesante que eso lo vamos a ver de forma especial cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Muy bien. Pero entonces, es cierto lo que tú dices. Fíjense que de la misma forma que se identifica a los poderes enemigos de Dios, se identifica a los hijos verdaderos de Dios. Ahora, la pregunta inmediata que capaz ustedes se estarán haciendo, amigos, es, bueno, ¿por qué el pastor no dice directamente quién es este poder? Bueno, yo lo voy a decir directamente. Pero, amigos, quiero que ustedes presten atención porque esto lo vamos a comenzar a estudiar o lo vamos a continuar estudiando de forma especial el lunes que viene. Yo quiero, antes de eso y de decir directamente, para que ustedes se den cuenta, de las dos primeras características, yo voy a responder ahora, voy a decir algunas cosas sobre estas dos primeras características y nos van a ayudar a comprender por qué este quinto poder es quien en la Biblia se presenta quién es y que nosotros vamos a decir ahora. Si ustedes van o se acuerdan, no sé si estaban siguiéndome a través de la revista que estamos ofreciendo de forma gratuita, acuérdate que puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442, repito, 095-507-442, pides la revista y tú estudias con nosotros desde tu casa, o a solas, como quieras. Pero primer característica que yo acabo de mencionar es que el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos. Ahora yo pregunto, la cuarta bestia representaba ¿qué imperio? Cuarta. A Roma. A Roma. El cuarto Roma. imperio representaba a Roma. Y los 10 cuernos surgieron de la cuarta bestia, ¿verdad? Bestia. O sea que los 10 cuernos son romanos. Los 10 cuernos representan las 10 tribus en las que se dividió Roma. Ahora, dice que este cuerno pequeño surge de entre los 10. Ahora, si los 10 son romanos, ¿el cuerno pequeño será romano o no? Por supuesto. Es romano. Segunda característica, el cuerno pequeño surge después de que las 10 tribus o cuernos ya estaban establecidos. Y lo hemos visto. Ahora es interesante, no tenemos el tiempo ahora para compartir con ustedes, pero el otro día yo hablé acerca de quiénes eran y las enumeré a todas estas tribus bárbaras que eran los alamanos, los francos, burgundios, suevos, visigodos, anglosajones, lombardos, vándalos, ostrogodos y érulos. Y es interesante que todas estas tribus empezaron a invadir Roma desde el 351 y la última tribu en establecerse en Roma como tal fue la tribu de los érulos en el 476. O sea que, y es interesante, que Roma cayó en el 476. O sea que de acuerdo a la Biblia y confirmándolo con la historia, nosotros tenemos que ver un poder que surge después del año 476, que es el que está representado como el cuerno pequeño. ¿Qué dice la historia con respecto a eso? Ahí vamos, Esteban, pero repito, estos 10 cuernos se establecieron desde el 351 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y la Biblia dice que después de estos se establecería el cuerno pequeño. Entonces, es interesante que el cuerno pequeño, aparte de ser romano, por surgir de entre medio de estos 10 cuernos que también eran romanos, este cuerno pequeño tiene que surgir después de que los érulos, que fue esta 10ª tribu, en el 476 después de Cristo se estableció en Roma. No voy a seguir estudiando con ustedes las características porque las vamos a dejar para el próximo programa, pero sí quiero decir lo siguiente. Grandes estudiosos de la Biblia, amigos que nos escuchan, comprendieron bien que hay solo un poder que cumple con todas estas características. Ese poder, dice la Biblia, que es romano, pero no es Roma porque Roma
cayó en el 476 después de Cristo, pero es un poder que heredó cosas de Roma por cuanto es una mezcla entre hierro y barro cocido, y es un poder también representado con el cuerno pequeño que hace que 3 cuernos de los 10 que había caigan. Ese poder, insisto, es romano, pero no es Roma, y ese poder es una mezcla, podríamos decir claramente, luego lo vamos a estudiar más en detalle, entre un poder político y un poder religioso. Ahora, presten atención a lo que voy a decir, amigos. Ese poder no es otro, sino el papado, o también conocido como la Roma papal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto puede ser medio fuerte, quizás para ustedes, si es la primera vez que lo están escuchando. Pero amigos, nosotros estamos aquí para presentar lo que enseña la Biblia y presentar los detalles interesantes que aparecen en la historia. La semana que viene, amigos que nos escuchan, me queda solo 1 minuto, así que la semana que viene quiero decir que vamos a explicar en detalle estas características del cuerno pequeño a la luz de la historia y comprender por qué el cuerno pequeño es el papado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se nos dice que se aproxima la última etapa de esta batalla espiritual, una batalla que de acuerdo a la Biblia se desarrollará de una forma tal que nunca antes hubo nada igual. La única forma en que tú puedas salir vencedor y ser libre es si obedeces al Dios que nos dejó por escrito en su palabra, en la Biblia, que no tenemos nada que temer porque el que venció al mundo te ayudará también a vencerlo. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, Esteban, por estar con nosotros, por habernos acompañado, y gracias, amigos que nos escuchan, por también habernos escuchado. Les pido que no se pierdan el próximo programa del día lunes, aquí en Radio Reconquista a las 15 horas. Así que recuerden, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.